Buenos días. A continuación realizaremos el debate. El tema principal del debate es una pregunta acerca de que si se debe subsidiar el transporte público en las grandes ciudades. Específicamente haremos el debate en la ciudad de Bogotá. Entonces, a continuación realizaremos la presentación de cada uno con su nombre y el papel que se va a fundamentar en este debate. Entonces, mi nombre es Jenny Alejandra López Caro. Yo realizaré como un papel de moderadora líder en este debate. Continúa. Buenos días, mi nombre es Ángela Valero. En este debate voy a actuar como en contra de la temática. Buenos días, mi nombre es Camila Moreno y yo seré la invitada que irá a favor del tema. Buenos días, mi nombre es Sofía Ospina y mi papel es ser la relatora. Bueno, principalmente se establecerán las reglas que tendrá el debate. Entonces, las dos invitadas, la invitada en contra y a favor, tendrán 2 minutos de respuesta y cuando alguna quiera refutar la opinión de la otra, levantarán la mano y así les daré la palabra. Entonces, pues, antes de ir a realizar las preguntas, entonces primero vamos a hacer una introducción acerca de qué es el subsidio de transporte y cómo se ha visto este subsidio de transporte empleado en la ciudad de Bogotá. Entonces, empleada en Bogotá es la ayuda del subsidio para personas adultos mayores. El subsidio es una ayuda económica que se les da a estos tiempos. Normalmente el entorno social las ve como algo débiles en este factor. Entonces, pues a continuación les realizaré las preguntas para las dos. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo a que se realice el subsidio de transporte a las personas de adulto mayor? Contesta Ángel. Pues en realidad mi opinión es un poco muy desfavorable acerca de este punto porque en mi opinión general, pues digamos, estas poblaciones sí se tiene en cuenta que tienen muy bajas, por decirlo así, oportunidades y sí requerirían de un subsidio como este. Pero pues si nos damos cuenta, en la actualidad se desaprovechan muchos sus recursos. Entonces creo que se está quitándole a las personas que en realidad sí lo merecen y dárselas a alguien que no quiere, digamos, pronto hacer un buen uso de estos subsidios. Entonces creo que no estoy muy de acuerdo que se generen estos subsidios a estas poblaciones. Bueno, muchísimas gracias, Ángela. Continúa, Camila. Bueno, sinceramente considero que es un subsidio muy importante para esta población. ¿Por qué? Porque el subsidio que hay actualmente en Bogotá lo que les ofrece es un desplazamiento de su hogar a citas médicas y a citas obligatorias que ellos deben cumplir a su respectiva salud. Entonces, ese tipo de desplazamientos es muy importante debido a que ellos ya no tienen condiciones físicas o, digamos, ciertas condiciones que ayudan a manejarse en un rol social. Entonces, considero que es un buen aporte para ellos y además que a nivel del gobierno están realizando como un estilo de regulación financiera que ayudaría a beneficiar no solo a esa población, sino a otras más. De acuerdo a lo que tú dices, Camila, ¿qué piensas, Ángela, acerca de que no hay otras ayudas aparte del transporte como los familiares para ayudar a esta población que la sociedad la considera como vulnerable? Pues yo creo que esas personas adultos mayores tienen un núcleo familiar, pues la mayoría, que pueden ser de gran ayuda para estas personas. Creo que no podemos como quedarnos solo en la expectativa de que porque es una persona mayor necesita más cosas, sino que hay que tener en cuenta que hay personas mayores que tienen los recursos, tienen cómo suplir sus necesidades y aún así tienen esos subsidios que en realidad se ven muy desperdiciados. Entonces, en realidad creo que los adultos mayores son la población que más apoyo tiene y pues creería que la verdad es una pérdida muy necesaria de dinero ahí.
¿Desea responder algo acerca de lo que responde la señorita Ángela? Bueno, yo solamente quería aportar a que normalmente, aunque haya una política pública hacia el adulto mayor, se ve muy vulnerada, lo siento. Y aparte de ello, hay aumentos de incidencia sobre el abandono del adulto mayor. Entonces eso influye como una población vulnerable. Sí, entonces yo creo que a veces un subsidio no es cumplir la totalidad del transporte, a veces simplemente es cumplir una cierta tarifa de ese transporte. Entonces yo creo que podría ser una gran utilidad para ese tipo de transporte o ese tipo de subsidio. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más por decir? ¿Alguna de las dos? No. Bueno, vale, entonces continuaremos con la siguiente pregunta. Es similar a la anterior pregunta, pero en esta ocasión es referente a los estudiantes. También se ha visto noticias y artículos donde también requieren de que deben realizar un subsidio de transporte para los estudiantes. ¿Qué piensas acerca de eso, Camila? Bueno, en eso pues comprendo que los estudiantes tienen mayor capacidad para cumplir sus necesidades, pero aún así ellos cumplen con una carga tanto académica como económica muy difícil. ¿Por qué? Porque no todos tienen un apoyo familiar, digamos que muy claro. Entonces, siento que ellos sí merecen un subsidio, incluyéndonos a nosotras, que también comprendemos este tipo de situaciones, pero ¿qué pasaría? No sería un subsidio totalmente completo, sino sería como un estilo de subsidio parcial, ¿sí? Y que simplemente sea para un desplazamiento de universidad a casa, y aún así sí estaría muy de acuerdo con ese tipo de subsidio. Sigue, Ángela. Pues en realidad entiendo el punto a favor que quiere dar mi compañera Camila, pero pues creo que nos hemos dado cuenta que el transporte que más se utiliza es el Transmilenio. Nomás ahí ya podemos ver un claro ejemplo de los altos costos que tiene. Pero pues creo que esos altos costos han implementado y han subido a raíz también de estos subsidios, porque pues, o sea, le están dando subsidios a los estudiantes sin importar, bueno, la clase es muy importante. A los que tienen menos recursos son a las personas que, digamos, se subsidian más, por ejemplo, a las personas que son beneficiadas con el CISBEN, pero pues creo que estas son las mismas personas que, digamos, más se colan en el Transmilenio y más desaprovechan esas oportunidades. Entonces ahí es donde uno entra y se replantea un poco cómo se están dando las cosas, a quién se está beneficiando y a quién no. Entonces pues creo que pues sí es bien, por uno pues pagan todos, entonces pues creo que ese subsidio sí se podría invertir en otras cosas, tal vez como la educación, no sé, otra cosa, pero creo que un subsidio de transporte ser regalado para que una persona se esté colando en Transmilenio y se esté desperdiciando la plata como se hace, pues creo que es mejor que no se reparta un subsidio para ninguno. Ah, vale, perfecto. Pero de acuerdo a las dos preguntas que les he hecho anteriormente, eh, ¿ustedes no creen que si nosotros realizamos el subsidio de transporte a estas poblaciones, no creen que el sistema económico del país, o en este caso específicamente en Bogotá, se desequilibrará? Espérame, yo quisiera hacer una observación de mi compañera a la pregunta anterior. Primero es que esos altos costos no solamente se realizan por el dinero destinado a subsidios, sino que eso también las personas dueñas, por decirlo así, de Transmilenio lo utilizan para su infraestructura, que resulta siendo pésima, pero la utilizan para ello. Pero aún así comprendo pues bien la parte del punto de vista de mi compañera, pero solamente quería agregar ese punto. Gracias. Vale, perfecto. Y de acuerdo a la otra pregunta, Ángela, ¿me la podría responder, por favor? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Si se realiza el subsidio de transporte a la población de adulto mayor y a la población de adultos mayores, ¿no crees que el sistema económico de Bogotá cambiaría? Pues no lo sé, la verdad es una pregunta muy difícil porque pues últimamente la cuestión del transporte y todo está un poco en polémica, pues por estos costos, ya como mi compañera lo rescató, pues no solo por estos subsidios, sino a raíz de todas las problemáticas que surgen en el país.
Pero pues mi posición sigue estando o sea, sería más factible que bajen los costos, pero que cada persona tenga pues como la posibilidad de pagarlo, que sea la igualdad para todos. Porque entonces, ¿por qué unos van a pagar menos y otros sí tienen que pagar más? Sí, hay unos que no tienen las condiciones tampoco de hacerlo y no están dentro de estos subsidios. Entonces creo que, digamos, se tiene mucho en cuenta la persona que es tan vulnerable, pero también hay que darse de cuenta que esas personas vulnerables a veces no son lo que dicen ser. Entonces, pues mi opinión sigue estando en que estos subsidios son solo una manera como de calmar a la gente, o no sé cómo decirlo, pero pues para mí no sigue siendo como un factor clave en que se esté regalando y se esté subsidiando, dándose plata que de pronto puede estar siendo utilizada para otras cosas. Dale, Cami, continúa. Bueno, yo considero que, claro está, o sea, yo vivo en este país y sé cómo es la situación económica, claro que estaría afectada la economía, pero ¿qué es lo que pasa? Se pueden hacer, y de hecho la han hecho varias modificaciones para que la economía no se vea tan afectada. Entonces, digamos, ¿qué es lo que puede pasar? Primero, sí ya existe un subsidio para las personas vulnerables, que consideramos con el nombre ordinario de pobres, y eso o sea, trae como un estilo de beneficio que le va a disminuir su carga financiera. Y además, yo también estoy de acuerdo con este subsidio porque ya existen leyes que restringen muchísimo más, o sea, eligen ya una población más especial que modifican o digamos que reducen ese subsidio, ¿sí? Digamos, ya son a personas, también no lo mencionaste, pero también hay personas que subsidian a trabajadores por lo menos que ganan 2 salarios mínimos. O sea, eso logra ser como ya que son personas que se movilizan seguidamente, entonces como que cada vez restringen más eso. También consideran muchas veces los estratos socioeconómicos y lo cual siento que podría mejorar antes la posición económica si se impactara de esa manera, que ya es algo que se está produciendo a nivel actual. Bueno, listo. Y de acuerdo, pues ya con la respuesta que ustedes me dicen sobre esta pregunta, sobre el subsidio que se les da a los trabajadores, ¿no creen que esto estaría limitado, digamos, en esta población que normalmente el contrato hacia personas ya adultas no lo dan o a los estudiantes que también lo tienen limitado porque por el simple motivo que están estudiando y por el tiempo no les alcanza? Entonces también la economía en ellos pues no estaría tan bien fundamentada o digamos que ese subsidio que se les da a esos trabajadores no se podría plantificar en estas poblaciones, según lo que dicen los artículos. ¿Qué opinan acerca de eso, Ángela? Sí, claro, hay también mucha controversia con esto, pues porque no pensaría que una persona que ganase 2 salarios mínimos, pues es capaz de subsidiarse algo tan básico, pues para su vida diaria como un transporte. Ujú. Entonces sí es un poco ilógico, la verdad, que se le esté pagando adicional a lo que ellos ganan en su salario mínimo, bueno, en el doble de su salario mínimo por un transporte. O sea, creo que es algo totalmente erróneo porque, pues, o sea, si tú ganas esa cantidad de dinero, pues significa que tú puedes tener para tus gastos básicos en la casa, ya sea personales, ya sea familiares, de todo. Pero, o sea, tú pagarle a una persona que sí tiene los ingresos necesarios y factibles, darle un transporte, la verdad me parece algo muy lógico y muy zafado de la realidad. O sea, sí preferiría mil veces que esto se le diera a una persona o un joven que se gana un salario mínimo, que sí, ustedes saben que un salario mínimo no alcanza para nada. Entonces, pues, o sea, no estoy de acuerdo que una persona que sí puede recibir más de un salario mínimo esté recibiendo un subsidio. No. ¿Qué opinas acerca de, según el salario mínimo que dice la señorita Ángela Camila? Pues sinceramente es difícil refutar ese punto de vista porque es algo que sí impacta de forma
pues muy potente a la pues en ciencia, a la sociedad. Pero pues aún así, literatura que he leído mencionan que a ese tipo de trabajadores lo hacen más que todo como un estilo de promoción, ¿sí? O sea, lo que se refiere es que no, se estimule el trabajo, o sea, sí, esa acción de trabajar y lo hacen por medio de subsidios. Claro está, sí, en ese caso sí siento que es algo innecesario y por eso mismo también he leído literatura o bueno, artículos o en revistas que aparecen que hay una reducción del más del 50% en comparación de cuando se le dan subsidio a una persona vulnerable que a una persona que trabaja y que comprende unos buenos ingresos, como lo mencionaba mi compañera. Entonces yo creo que últimamente sí se ha tratado de restringir o se ha tratado como de arreglar ese tipo de situaciones, que es algo que mi compañera tiene razón. Bueno, respecto a lo que me han respondido, algunos artículos y noticias nombran acerca de, pues, de la ciudad específicamente que si se realiza el subsidio a población de adulto mayor y a población estudiantil, creen que para estabilizar un poco la economía, pues, de la ciudad, lo que ellos proponen es aumentar el precio del transporte para que así con el subsidio que se les da a ellos no se vea perjudicado la economía de la ciudad. ¿Qué piensas acerca de eso, Camila? Pues sí, eso es una situación complicada. No estoy muy de acuerdo porque sí causa un impacto económico bastante fuerte, pero sí hay como un estilo de limitaciones que hacen que ya no sea un subsidio total, sino que ya las personas trabajen un cierto tiempo para ganar ese transporte y que el gobierno subsidie una parte de eso. ¿Sí? Entonces pasó de ser un subsidio totalmente pagado por el gobierno a ser algo más restringido. Entonces yo creo que en sí no sé, sí se afecta a la economía, claro está, pero no se impactaría de una forma tan grave que pudiera disminuir en otros, como en otros aspectos de la sociedad. ¿Qué opinas acerca de eso, Ángela? Es que ahí es donde llega otra vez como la pelea, pues, digamos, de la sociedad con el gobierno, y es porque precisamente en estos momentos estamos pagando que 2.300 pesos de Transmilenio, y para nosotros es algo excesivamente costoso por un servicio que en realidad es no un poco, es malo. Y pues creo que ahí es donde, donde nacen todas las problemáticas que tenemos con respecto a la economía de todo. Porque para ellos es fácil decir, regalamos esto, pero subimos lo otro. Y pues no se dan cuenta que en realidad, así como hay personas vulnerables, hay personas que le siguen a ellas y pues que también tienen sus ingresos, por decirlo así, contados y ya dispuestos a unos gastos específicos. Entonces, pues esto no se tiene en cuenta a la hora de tomar ese tipo de decisiones y decir, subamos esto y con eso tenemos más ingreso y regalamos a las personas vulnerables. Sí, hay personas que lo necesitan, pero pues hay que tener en cuenta que no todas las personas también tienen la facilidad de llegar a encontrar un subsidio como estos gratis. Entonces, creo que ese es el punto de partida de las problemáticas que encontramos hoy en día aquí en Bogotá y en todo, pues, a raíz en general. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más por decir, Camila o Ángela? Sí, yo iba a mencionar que la parte de que hay unas personas que sí necesitan el subsidio porque en verdad las necesidades básicas se modifican mucho, sí se les da un subsidio a ellos porque digamos que el sistema de Transmilenio de Bogotá, bueno, independientemente de eso, comprende como un estilo de lista o índices que identifica ese tipo de personas. Entonces, si sabes que, digamos, de una persona de estrato sociodemográfico, no sé, uno a una de un 3 obviamente se va a enfocar más hacia el subsidio de eso. Entonces yo creo que sí se hubo un caso en el que se vio muy afectado eso, pero ahora ya no tanto. O sea, ahora se están haciendo modificaciones para que eso logre cambiar y para que no se hagan modificaciones económicas tan altas. ¿Algo más por decir? Sigue, Ángela. Sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero pues independientemente,
hay personas que no entienden eso. Pues a raíz de esto, hay personas que se aprovechan mucho de estos, por decirlo, de estas promociones y de estas ayudas que da el gobierno en muchas ocasiones. ¿Y ellos qué hacen? Se hacen pasar por gente que tienen necesidades y necesitan de estos ingresos y qué están haciendo, robándole oportunidades a las otras personas. Entonces, eso la verdad es un tema que abarca muchos puntos de vista y muchos aspectos, porque pues una cosa es lo que nosotros pues digamos, pero otra cosa es como la persona como tal ya la que actúa, porque se han visto casos que hay personas que suplantan, por ejemplo con el CISBEN, que se suplantan a las personas que no tienen estos recursos y puede ser alguien de estrato 6 4 de un estrato más alto, y ¿qué hace? Se mete en esta lista y vive como quiere, vive feliz porque no tiene que pagar casi nada, no tiene que dar cuentas de nada. Entonces, pues es un tema, la verdad, un poco harto a la hora de discutirlo porque siempre van a salir cosas nuevas por donde arrancar. Entonces, pues creo que también hay que tener como en cuenta no solo el actuar de nosotros, sino el de la sociedad, porque pues igual es importante tener en cuenta qué están haciendo los demás en cuanto a esto. Entonces, pues nada, era como también lo que quería dar, aportar. Bueno, y ya como para finalizar este debate, ya pues la pregunta final y para generar la conclusión, entonces, ¿ustedes creen que se subsidia el transporte en la ciudad de Bogotá? Camila responde. Sí, así es, ya como lo mencioné en la mayoría del debate, ya hay un subsidio para personas de adulto mayor, para discapacidad, para las personas vulnerables en recursos económicos y para los estudiantes y como lo mencioné, las leyes que mencionaban a los trabajadores, para esas personas más que todo. Bueno, muchísimas gracias. Camila responde. Yo estoy, es que no, o sea, es difícil. Yo creo que aquí hay un trabajo muy importante que tiene que hacer el gobierno y es establecer unos puntos, o sea, muy claves y específicos a la hora de dar este tipo de subsidios, sea la población que tenga unos parámetros muy establecidos y que sí, yo entiendo que hay personas vulnerables y que lo necesitan, pero pues hay que tener en cuenta que hay personas que, como ya lo había dicho anteriormente, malgastan estos recursos, o sea, es un ingreso que entra, pero lo disponen para otras cosas. Entonces, creo que hace falta como un poco más de, digamos, de rigor en este tipo de subsidios y que se diga como no, tienen que cumplir con unas características específicas para que uno sepa si en realidad si está necesitando con ansias o es una persona que solo quiere aprovechar como el gangazo que está dando el gobierno con estos subsidios. Ah, vale, perfecto. Camila, ¿algo más por decir? Pues no sé, ya es como cuestión de tener en cuenta que ya, o sea, la pregunta se basa más que todo como entre la financiación que tiene el gobierno, pero digamos ya se salió el tema de que ya es por la ética y ya yo creo que por eso, o sea, he escuchado, ya son como estilo rumores, no es nada seguro, que se han hecho estilo de campañas como para el estilo de concientización y eso, pero pues aún así no quiero como profundizar en eso porque es algo que no he profundizado así como muy bien, entonces eso sería como lo último. Bueno, muchísimas gracias a las dos invitadas. Realmente este es un tema muy importante que se debe abordar en la ciudad. Entonces, ya para dar la conclusión, le voy a dar la continuación a Sofía. Bueno, entonces ya para concluir este debate, tenemos que ambas invitadas proponen una cantidad equitativa de los argumentos dependiendo de su postura frente a la temática a tratar. Sin embargo, la señorita Camila, que es la invitada a favor, presenta en lo expuesto una mayor validez de sus argumentos, puesto que toca temáticas tales como las leyes y las políticas públicas que se utilizan en cada una de las poblaciones que se trataron en el debate. Sin embargo, pues también la ponente que está en contra toca temas importantes como que las personas que ganan más de 2 salarios mínimos no deberían tener este tipo de subsidios
puesto que pueden costearse, digamos, más que otras personas que de pronto ganan solo uno o no ganan un salario mínimo, pueden costearse. Entonces, digamos que lo necesario de estos subsidios, que entiendo que es a lo que llegan las dos ponentes al final, en la pregunta final que se les hace, es que se les den a las personas que verdaderamente lo necesitan. Es decir, digamos que el gobierno necesita estar un poco más atento a esto, necesita ser más organizado para que los subsidios que se les den a las personas sean las personas que de verdad lo necesiten y no aquellas que tratan de engañar por no trabajar más o porque esto les aporta mayores beneficios. Bueno, muchísimas gracias a todas por la participación en este debate. Realmente es un tema muy importante que se estudiar y ya. Entonces,